Resolveremos este ejercicio de ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Si tiene y' igual a y que multiplica a xy cúbica menos 1, pues lo primero que se tiene que hacer es desarrollar la multiplicación de la y con el paréntesis para hacerlo más fácil. Entonces y' es igual cuando tenemos y que multiplica xy cúbica. Aquí en este caso esta y es cuando tenemos la multiplicación de una misma base, entonces los exponentes se suman, se tiene exponente 1, entonces va a ser de la siguiente manera: x por yx cúbica va a ser yx cuarta. Luego y por menos 1, quiere decir que más por menos es menos y y por 1 es y. Y para simplificarlo aún más, pues vamos a pasar forzosamente al otro lado, porque es la variable dependiente ahora, que es y la x va a ser la variable independiente. Entonces y' más y, es esta que está restando, pasa sumando, igual a x y cuarta. Así nosotros ya tenemos una ecuación diferencial de Bernoulli. Es no lineal porque no se tiene como exponente 1 en la variable dependiente. Entonces tenemos que aplicar cambio de variable, hacer una serie de despejes y derivadas para convertirla en una ecuación lineal. Entonces hay que identificar la forma de una ecuación diferencial de Bernoulli. Tenemos una función que depende de la variable independiente, que es x. En este caso vale 1. Esto, que es de y con respecto a x, es lo mismo que y', que esa es una de las formas para identificar que es una derivada. Más otra función que depende de x, que viene siendo aquí el coeficiente 1, que multiplica a y. Vemos que se parece mucho. Y esto es igual a otra función que dependa de x, que es f de x. Entonces va a ser x. Y tiene y a la n. Eso indica que n es una potencia, es un exponente, y entonces n es igual a 4. Ahora vamos a aplicar el cambio de variable. Para eso vamos a necesitar la letra u, que va a ser nuestra nueva variable. Y esto es igual a la variable dependiente, que se eleve a 1 menos n. Si ya identificamos n, entonces si aplicamos el cambio de variable, va a ser de la siguiente manera: u es igual a y a la 1 menos n, que es 4, ¿sí? Y entonces si tiene u y a la menos 3. Aquí ya vamos a despejar y. Entonces esto que está en numerador tiene exponente negativo, se va a pasar a denominador y cambia el signo del exponente, se va a hacer positivo, y vemos que se puede decir que uno esté multiplicando por esto. Entonces va a ser de la siguiente manera: u es igual a 1 sobre y cúbica. Vamos a despejar y. Entonces que está dividiendo pasa multiplicando. U y cúbica igual a 1. Y entonces vamos a dejar y cúbica solita. U está multiplicando, va a pasarse dividiendo. Entonces va a ser y cúbica es igual a 1 sobre u. Y cuando tenemos una potencia a este lado de la igualdad y lo queremos pasar al otro lado, pues se cambia a raíz, o se puede decir que pues la raíz, en este caso, si es una raíz cúbica de 1 sobre u, puede pasarse como a 1 sobre u a la 1 tercio. Y es igual a 1 sobre u a la 1 tercio. ¿Por qué? Porque esto es radical, el número 3, y tiene potencia 1. Entonces por eso 1 sobre u a la 1 tercio. Vamos a simplificarlo aún más.
Este que está en denominador y tiene exponente 1 en positivo, podemos pasarlo a numerador y cambia a negativo. Y es igual a u a la menos 1 a la 1/3. Y entonces quiero simplificarlo aún más. Cuando tenemos una base elevada a un exponente y que eso se eleve a otro exponente, los exponentes se multiplican. Entonces y es igual a menos 1 por 1/3 va a ser u a la menos 1/3. Aquí ya nosotros tenemos el valor de y, que lo vamos a sustituir aquí. Bueno, este ya está simplificada, aquí lo vamos a sustituir. Pero, ¿qué significa la y'? Su derivada. Hay que derivarla. Como se ha visto en los ejemplos anteriores, pues se trata de una derivada, al final de cuentas, implícita. Ya la había explicado en los ejemplos anteriores. Entonces, si hacemos su derivada, estaremos de acuerdo que menos 1/3 por 1, si ya recordando las derivadas de una función potencia, entonces va a ser menos 1/3 de u, y entonces menos 1/3, ya sabemos que hay que restarle una unidad al exponente. Entonces, menos 1/3 menos 1 va a ser menos 4/3. Menos 4/3. ¿Sí? Y la derivada de la misma, de la u. Esto se ha explicado en los ejemplos anteriores. Entonces, esto se trata de una función potencia. Si quieren verlo así, como potencia generalizada. Entonces ya tenemos y y y'. Nada más hay que sustituirla aquí. La y' y la y. Entonces, a partir de eso, y' es igual a menos 1/3 de u a la menos 4/3, que multiplica a u'. Todo esto es y' más el valor de y, que es u a la menos 1/3. Esto es igual a x. X no se va a sustituir porque se trata de una variable independiente. Es como t en los ejemplos anteriores. Y las y son como x en variables dependientes, como en los ejemplos anteriores. Entonces, tenemos que sustituir otra vez y se va a elevar a la 4. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es u a la menos 1/3 elevado a la cuarta. Entonces, vamos a simplificarlo acá. Nos va a quedar de esta manera, como menos 1/3 de u a la menos 4/3, que multiplica a u' más u a la menos 1/3. Esto es igual a x. Cuando tenemos una base elevada a un exponente y que se eleve a otra, los exponentes se multiplican. Entonces va a ser u a la menos 1/3 por 4. Si ya sabemos multiplicar fracciones, entonces va a ser menos 4/3. Ahora yo quiero desaparecer este término, u a la menos 4/3 y el menos 1/3. ¿Para qué? Para que se vuelva coeficiente 1 que multiplique a un', independientemente de lo que pase aquí. Pero lo que importa es que u' nada más quede con coeficiente 1 que multiplica a ese. Entonces lo que hay que hacer es que se va a multiplicar. Si quiero convertir a coeficiente 1, ese menos 1/3, entonces menos, entonces le falta otro signo, y entonces menos por menos va a dar más, y que multiplique por 3, porque 3 por 1/3 nos va a dar 3/3, y 3 entre 3 nos va a dar 1. Y también necesita multiplicarse por la base, y para desaparecer esto que va a ser u a la 0, y cualquier número que se eleve a la 0 nos va a dar 1. Entonces va a ser 4/3. Entonces, si multiplicamos la misma base, vemos que se suman los exponentes, y entonces menos 4/3 más 4/3 va a ser u a la 0. Bueno, entonces toda esa ecuación va a multiplicarse por este término. Entonces, si ya dijimos eso, nos va a quedar como u'. Bueno, más por menos es menos, ¿sí? Tenemos
Bueno, 1 por 3 va a ser 3. Y u a la menos 1/3 por u a la 4/3, pues se tiene la misma base y se suman los exponentes. Pero como tenemos negativo y aquí positivo, entonces menos 1/3 más 4/3 nos va a quedar 3/3. Y entonces nos va a quedar con exponente 1. Entonces nos va a quedar u a la 1. O lo mismo que menos 3u. Y esto es igual. La x se deja así porque es la variable independiente y tenemos la misma base. Vemos que los signos son contrarios. Cuando se multipliquen las bases se suman los exponentes. Entonces menos 4/3 por 4 más 4/3, perdón, va a quedar 0. Y entonces u a la 0 nos va a quedar 1. Y entonces se va a dejar así. Bueno, aquí omití una parte de que menos 3 va a multiplicarse por 1. Entonces nos va a quedar de esta manera, menos 3x. Bueno, lo voy a poner así, menos 3x. Y ya está. Entonces, aquí ya se trata de una ecuación diferencial ya lineal, porque ya tienen exponente 1 en la variable y dependiente. Entonces se va a aplicar la fórmula general, o también se puede resolver por factor integrante, no hay ningún problema. Ya hemos sacado nosotros la ecuación lineal, una ecuación diferencial lineal. En este caso vamos a aplicar esta fórmula general. Aquí en en los ejemplos anteriores se usaba la t como variable independiente, pero en este caso se va a usar como x, es lo mismo. Entonces esta va a ser su estructura, que es u' más au igual a b. Entonces vamos a encontrar el valor de a y el valor de b, que se van a sustituir a la fórmula general de ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso, aquí tenemos el valor de a, pero tiene aquí el 3, pero en negativo. Entonces el valor de a va a ser menos 3. Obviamente se parece mucho a la ecuación. Y todo el valor de b va a ser menos 3x. Ahí está. Vamos a sustituir esos valores a la fórmula general, que nos va a quedar de la siguiente manera. U de x es igual a Euler a la menos la integral de menos 3 diferencial de x, que multiplica a c, más la integral del valor de b, que es menos 3x, que multiplique a e, a la integral de a, que es menos 3 diferencial de x en diferencial de x. Entonces vamos a hacer un repaso de integrales, en este caso de integrales inmediatas o directas, que es la integral de menos 3 diferencial de x y el negativo de la integral del negativo de 3 diferencial de x. Entonces cuando tenemos un negativo, pues el resultado va a ser negativo, y cuando es la integral de una constante y se va a integrar con respecto a la variable independiente, que es x, entonces el resultado de la integral va a ser la constante que multiplique a la variable, que va a ser x, y obviamente cuando se trata de una integral indefinida se le suma la constante, pero se ha explicado en los videos anteriores que no se le va a sumar la constante aquí en las partes de arriba. O sea, lo que estoy haciendo es integrar las partes de arriba y al último la de abajo. Y entonces tenemos el negativo, y es obvio que pues cuando tenemos negativos y si las multiplicamos nos quedan positivos, es lógico. Entonces es lo mismo, 3x más c. Entonces nada más se van a sustituir los resultados, más no la suma de la constante, en la fórmula general. Aquí ya lo vamos a simplificar. U de x es igual a Euler a la 3x, que multiplique a c, más la integral de menos 3x e a la menos 3x diferencial de x. Pues en este caso ya vamos a nosotros a integrar esta parte. No va a ser una integral inmediata porque tenemos un producto de funciones, digamos, un poquito más complejas, más que nada por el Euler a la 3x, por lo tanto se va a integrar por partes.
Entonces, si nosotros vamos a recordar las integrales por partes, esta es la fórmula en sí de la integral por partes. Entonces, la integral de f por g prima va a ser la estructura de una integral por partes. Si recordamos que f va a ser la función más sencilla y g prima la función más compleja, a f se le va a derivar y g prima se va a integrar. Entonces, si hacemos la derivada con respecto a x de la f, que es menos 3, si ya sabemos derivar, y aquí si ya sabemos integrar exponenciales con base Euler, entonces su integral de exponenciales con base Euler va a ser de la siguiente manera: Euler a la mx, por ejemplo, diferencial de x. Aquí en este caso, la m va a representar una constante, un número cualquiera, y la x la variable. Entonces su integral va a ser de la siguiente manera: e a la mx sobre m, sabiendo que m es una constante. Entonces va a ser así va a ser la integral. Entonces, en este caso m va a ser el 3, pero también hay que agarrar el signo. Va a ser de la siguiente manera la integral: e a la menos 3x sobre menos 3, o va a ser menos un tercio de Euler a la menos 3x. En este caso es opcional que le pongamos c, pero cuando integremos por partes, pues se le va a sumar c, pero aquí en este caso no se le va a sumar c, ya que la fórmula general ya te viene la c incluida. Ahora sí que ya hablando de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Bueno, ya si vamos a integrar esta parte, ya identificamos f y g', derivamos e integramos respectivamente a partir de la fórmula por partes, entonces se van a sustituir. Va a ser igual a f, que va a ser menos 3x, que multiplique a g, que es menos un tercio de e a la menos 3x, menos la integral de f', que es menos 3, que multiplica a g, que es menos un tercio de Euler a la menos 3x. Si vamos a hacer la simplificación, la multiplicación y al último la integración, pues va a ser de la siguiente manera: menos 3 por menos un tercio, entonces va a ser positivo, y 3 por un tercio va a ser 3 tercios, y por lo tanto nos va a quedar como 1. Y nos va a quedar x por e a la menos 3x. Entonces va a ser de la siguiente manera: x e a la menos 3x menos la integral, pues igual se hace lo mismo, menos 3 por menos un tercio va a ser más, bueno, menos por menos es más, 3 por un tercio va a ser 3 tercios, y 3 entre 3 nos va a dar 1, y nos queda Euler a la menos 3x. Entonces Euler a la menos 3x, y si ya aquí tenemos la integral, que es y entonces su resultado va a ser menos un tercio. O sea, no hay que integrarlo otra vez, no hay que repetir el mismo paso, pues ya lo tenemos. Y entonces va a ser igual a x Euler a la menos 3x menos, abro un corchete, dependiendo del resultado, porque aquí me salió negativo, menos un tercio de Euler a la menos 3x, y menos por menos va a ser más, sí, más. Esto es igual a x e a la 3, a la menos 3x más un tercio de e a la menos 3x. Y sabiendo que cuando se integra indefinidamente, se le suma la constante, pero no se le va a sumar la constante porque ya te viene incluida en la fórmula general de las ecuaciones diferenciales. Si se había quedado en esta parte de integrar esto, entonces nada más hay que sustituir el resultado que nos salió esto, que fue una integración por partes, y ahora sí que hicimos un repaso. Va a ser de la siguiente manera: u de x es igual a Euler a la 3x, que multiplica c más, voy a abrir un paréntesis, entonces nos va a quedar, bueno, corchete, x e a la menos 3x más un tercio de e a la menos 3x, pero no se le va a sumar c porque ya la c viene incluida en la fórmula general. Bueno,
Entonces se va a simplificar de la siguiente manera. U de x es igual a e a la 3x que multiplica c más x e a la menos 3x más un tercio de e a la menos 3x. Y lo único que hay que hacer es que se va a multiplicar e a la 3x por c más x e a la menos 3x más un tercio de e a la menos 3x. En este caso es muy sencillo, se va a multiplicar. U de x es igual a c por e a la 3x, va a ser c e a la 3x. Como se ha visto, cuando tenemos una misma base, cuando se multiplican los exponentes se suman. Pero aquí el problema es que tenemos negativo. Y entonces se puede decir que se restan. Y 3x menos 3x va a ser 0. Entonces e por e va a ser e a la 0. Y cuando tengamos un número que se eleve a 0, va a ser el resultado 1. Pero se está multiplicando esto, bueno, por x. Entonces va a ser de la siguiente manera. Más x. Lo mismo pasa con un tercio. Entonces ya tenemos nosotros u a la x que nos salió c e a la 3x más un tercio. Ya habíamos resuelto el valor de u de x, pero no es la solución en sí del ejercicio, porque apenas hicimos el valor del cambio de variable. Entonces, si habíamos identificado al principio del problema el cambio de variable y vimos que ya hicimos una serie de despejes de y con el cambio de variable, pero se va a hacer más despejes, o sea, una simplificación de u a la menos un tercio. Vemos que se pasó a positivo en denominador porque se estaba en numerador y con exponente negativo y se está multiplicando por 1. Entonces 1 sobre u a la un tercio, y cuando tenemos un tercio va a cambiarse como raíz cúbica. Entonces va a quedar 1 sobre raíz cúbica de u, y nada más lo que hay que hacer es sustituir u. Por lo tanto, y es igual a 1 sobre raíz cúbica. Vamos a sustituir u, que es ce a la 3x más x más un tercio. Entonces ya es el resultado final de este ejercicio de ecuaciones diferenciales de Bernoulli.